Libro de Santiago, capítulo 1, 19 al 26, puestos en pie con toda reverencia, vamos a leer la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Oremos. Señor, te damos gracias como siempre por tu palabra inspirada, poderosa, y te pedimos, Señor Dios, que seas obrando en nosotros, que podamos recibirla, Señor, que podamos practicarla, que seamos renovados con ella y que podamos ver tu gracia y misericordia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Continuamos la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Este ya es el quinto sermón de nuestra serie sobre el libro de Santiago. Y en la primera parte de este capítulo hemos visto el tema del creyente en medio de las diferentes pruebas. En primer lugar vimos un llamado a gozarse en medio de las pruebas porque la prueba produce perseverancia. Cuando vemos el efecto de las pruebas, de Dios obrando en las pruebas en nosotros, cómo el Señor ha tratado con nuestra fe, cuando vemos el crecimiento que hemos tenido, nos gozamos y eso nos permite incluso perseverar aún más. En segundo lugar, vimos un llamado a acudir al Señor en oración y con fe para pedir sabiduría en medio de las pruebas. En medio de las circunstancias adversas tenemos que tomar decisiones y es necesaria la sabiduría de Dios para entender el propósito de Dios en las pruebas, para perseverar mejor. Tercero, vimos la unidad en el Evangelio tanto para el rico como para el pobre en medio de las pruebas. En medio de las pruebas podemos ser tentados, tanto en la pobreza como en la riqueza, y todos debemos mirar al Evangelio de Cristo y no a la abundancia o necesidad en medio de las diferentes circunstancias. Y cuarto, el concepto que tenemos de nosotros y de Dios. En medio de la tentación podemos desviarnos a tener un concepto equivocado. Debemos saber, como observamos en el pasado sermón, que la tentación viene de un proceso entre la concupiscencia y ese ofrecimiento del pecado. Dios no obliga o lleva a alguien a pecar, pero Dios gobierna en la prueba y es el autor de todo lo bueno en la prueba. Él es fiel a sus promesas y Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para un propósito y para un fin glorioso. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado. El día de hoy, en esta porción, vemos un cambio en la temática que ha venido haciendo Santiago sobre las pruebas. Santiago va a hablar ahora de la verdadera religión o la verdadera vida y práctica piadosa. No olvidemos que Santiago en esta carta está llamando al pueblo de Dios a poner en práctica la palabra de Dios, a no ser oidores olvidadizos. La fe sin obras está muerta. Entonces, de acuerdo al contexto donde hemos visto que Dios es el autor de todo lo bueno en la salvación y que nosotros somos responsables de nuestro pecado, debemos prestar atención a la palabra de verdad por la que llegamos a conocer su voluntad. La palabra debe estar en nuestros corazones y debe ser discernida, debe ser aplicada para crecer y formar un carácter santo. Pero muchos solo escuchan ligeramente la palabra sin tomar en cuenta este proceso necesario y siguen sin fruto, sin que pase nada en sus vidas.
Muchos solo están preocupados por hablar e interponer su punto de vista, no por oír y aprovechar la palabra de Dios, y fácilmente terminan airados y frustrados en sus propios pensamientos, en sus propios corazones. La tarea de oír es importante, como también lo es despojarse de la maldad y revestirse constantemente de la verdad con toda humildad, para que la influencia de la palabra siga creciendo en nuestras vidas y haya buenos frutos. Esos frutos, como ustedes saben, son evidentes en acciones externamente, y una manera en que se refleja claramente ese fruto es en nuestras palabras y emociones. Muy posiblemente Santiago está haciendo referencia a algunas situaciones de ira que se presentaban en medio de la sinagoga. Este es el contexto que presenta aquí Santiago. Recordemos que los destinatarios de esta carta constituían una comunidad temprana. Por esa razón, estas personas no se reunían todavía en las casas, sino se reunían aún en las sinagogas. Y la comunidad era mayormente judía. Como era costumbre, durante el tiempo de culto en la sinagoga, algunos tomaban la palabra y en medio de eso, algunos se apresuraban a responder sin discernir, y surgía el conflicto hasta llegar al enojo. Santiago conocía muy bien estas situaciones porque él las presenció seguramente ahí en Jerusalén, en el templo y en la sinagoga. Además, recordemos que estas personas estaban aún en el contexto judío de la sinagoga, donde no todos eran cristianos, algunos estaban llegando a recibir el evangelio, y en ese escenario el conflicto y la discusión eran comunes. Y un claro ejemplo que podemos ver en los mismos evangelios, aunque esto también aparece en algunos escenarios de Pablo, aunque ya había cambiado en algo la iglesia, pero hasta el momento en que la iglesia continuaba en la sinagoga, podemos verlo en el ministerio de Pablo, pero un ejemplo de eso lo encontramos en el ministerio del Señor Jesucristo. Lucas relata una circunstancia, esto sucede al inicio del ministerio del Señor Jesucristo en la provincia de Galilea. Eso está registrado en Lucas capítulo 4, en los versículos 14 en adelante. En ese momento la fama del Señor se había difundido y el Señor enseñaba en las sinagogas. En Nazaret, en el día de reposo, el Señor tuvo participación en la lectura y él leyó el libro de Isaías. Él citó Isaías 61 del 1 al 2, donde claramente se habla del Mesías ungido, enviado para proclamar las buenas nuevas de salvación. Después de eso, de manera general, el Señor habla del cumplimiento de esa profecía. En Lucas 4:21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ante eso, pues los oyentes de la sinagoga inicialmente, pues dieron buen testimonio de él, se maravillaron, es lo que dice el versículo 22, pero seguidamente cuando el Señor enfocó su mensaje en él, más allá de enfocarlo en los milagros y las señales, cuando expuso más claramente su obra soberana en la salvación, él no ha venido a todos, sino a unos específicamente, y dado algunos ejemplos, la reacción de estas personas que estaban buscando ver señales, que buscaban a un Mesías diferente, un Mesías político que les liberara de la opresión, pues fue diferente. Versículos Lucas 4, 28 al 30 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y como les decía, estas reacciones, estas situaciones en la sinagoga continuaron siendo cosas comunes, como lo vemos en el ministerio de Pablo. Entonces, en esta etapa temprana del tiempo de Santiago, donde los cristianos se reunían en la sinagoga y se empezaba a proclamar con claridad el evangelio, eran comunes estas situaciones, estas reacciones, incluso de parte de los mismos creyentes. Y aunque nuestro contexto hoy en día es diferente, no tenemos sinagogas donde asistir iguales como en este tiempo, estas situaciones siguen siendo comunes en medio de la comunión como hermanos, donde las personas son oidores olvidadizos de la palabra, no toman el tiempo para digerir y reflexionar lo que están oyendo y se aceleran a responder y pueden fácilmente llegar a la discusión y el enojo. Cuando algunos en la congregación caen en el error de no prestar interés, discernimiento a la palabra de Dios y tomar el camino de la imprudencia, las ofensas,
Lo que sucede es que la iglesia se paraliza, no puede vivir para el Señor y servir al propósito del Señor. Entonces la práctica de la fe se hace superficial, se hace inútil, el ambiente se hace hostil, competitivo, la iglesia se divide o en el peor de los casos la iglesia se acaba. Hace tiempo vivimos una situación así y fue triste porque la iglesia terminó dividida y las consecuencias fueron terribles, aunque el Señor nos guardó y bueno, estamos aquí. La vida del creyente es una vida de servicio y adoración, pero todo se echa a perder sin dominio propio en las palabras. La religión verdadera implica palabras purificadas, palabras sazonadas con sal, palabras prudentes a su tiempo y palabras llenas de sabiduría que promueven la unidad y el amor. Y lo primero que vemos aquí es la manera cariñosa y familiar en que Santiago habla. Él les dice, mis amados hermanos, así comienza el texto. Él va a exhortarles, él va a decir algo que es difícil de aceptar y también para nosotros es difícil, pero él se acerca a sus oyentes de una manera familiar. Después Santiago dice, todo hombre. Entonces esto implica que todos necesitamos este llamado a escuchar la palabra de Dios con disposición, con humildad, para ser tratados en nuestro ser interior. Todos estamos en necesidad, nadie escapa de esta amonestación. Y Santiago inicia su exhortación diciendo, todo hombre sea pronto para oír. Y hermanos, no solo necesitamos oír, sino oír de una manera especial. Es lo que quiere decir Santiago. Es necesario ser prontos para oír, listos para oír, pero la respuesta debe ser digerida en la mente. Oír implica atender bien, examinar, evaluar a la luz de la palabra de verdad. Es más fácil hablar que oír, ¿cierto? Es más fácil. Se requiere dejar el orgullo a un lado, cerrar la boca para tener un interés intenso en lo que dice la otra persona. La verdad es que nos gusta más bien interrumpir y exponer nuestro punto de vista antes de ceder a escuchar a los demás. Es nuestra tendencia en Adán. Por otro lado, más adelante, como vamos a ver, Santiago llama a los creyentes a ser oidores y hacedores. Mire cómo coordina este llamado aquí con lo que dice más adelante. En el Evangelio de Marcos, en la parábola del sembrador, el Señor dijo algo muy interesante, Marcos 4:9. El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola, ahí es la parábola del sembrador, inicia y termina con el llamado a prestar atención diligentemente. La recepción atenta, valorando lo que estamos escuchando. Seguidamente el Señor enseña ahí en esa parábola varias cosas en relación a la recepción y aplicación de la palabra, y especialmente en Marcos 4:24 Él dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Más adelante, Santiago llama también a los oyentes con las mismas palabras, a mirar atentamente a la perfecta ley de la libertad, Santiago 1:25. Noten la concordancia que tiene esto. Entonces, el llamado igualmente es a prestar atención a lo que oímos, es estar muy atentos para llegar al entendimiento de la verdad. Y eso implica eliminar todo obstáculo, toda distracción para atender. Tal vez ustedes estén afanados en salir, ¿cierto? A hacer otras actividades. Pero lo que enseña aquí Santiago es que estemos atentos, que lo que se está diciendo, porque se está enseñando la palabra de Dios, y más importante que mis palabras es la palabra de Dios, es que atendamos a la palabra. Y hay que eliminar todo obstáculo para atender. Porque si escuchamos de una manera displicente, sin sinceridad, con menosprecio o con intereses diferentes a la misma palabra, solo podremos esperar el estancamiento y el olvido. Y estaremos siempre oyendo, sin que pase nada en nuestras vidas, sin que la libertad y la vida del Evangelio se manifiesten poderosamente en nosotros. Usted tiene que detenerse hoy para atender, para discernir verdaderamente la palabra de Dios y volver esto un patrón. Usted llegará a entender que es Dios quien le habla en su palabra. Si nos disponemos a escuchar y atender con cuidado y esmero, recibiremos la bendición abundante de comprender la verdad de Dios. Y aún se nos va a bendecir más, se nos va a dar mayor entendimiento, y es una promesa del Señor.
lo que invirtamos en atender la palabra de Dios, se nos devolverá con creces. Seremos enriquecidos con los gloriosos tesoros de la verdad. En esa dinámica se recibe cada vez mayor claridad de la verdad y habrá nuevos tesoros revelados, expuestos para nuestro entendimiento y deleite. Pero es aquí donde debemos examinar si estamos haciendo este uso de la palabra, hermanos. Si estamos oyendo con especial interés y atención, con esfuerzo y disciplina. Y si la palabra de Dios y su enseñanza es para nosotros algo central, tanto que tomamos apuntes, tanto que volvemos a revisarlo en la semana, o si nos acercamos a ella con pereza, con displicencia. Y Santiago continúa llamando a todo hombre a ser tardo para hablar, tardo para hablar. Después de oír con prontitud, se nos llama a reflexionar antes de hablar. La persona que se apresura con sus palabras en el libro de Proverbios es descrita como peor que el necio, peor que el necio. Proverbios 29:20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Cómo es la persona ligera en sus palabras? Bueno, la persona ligera en sus palabras interrumpe a otros antes de que terminen de hablar. No tiene respeto por los demás, porque no escucha lo que dicen. Se apresura a expresar sus opiniones, tenga o no tenga conocimiento de la situación. Contrario a esto, Santiago desea que seamos sabios para hablar. ¿Y cómo lo somos? El sabio y el prudente se reconocen en que refrenan sus palabras y añaden gracia a ellas. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y eso implica reflexión, discernimiento en la palabra y paciencia antes de emitir una respuesta. Hay que examinar el momento exacto en que se puede intervenir. Y la respuesta después de ese debido proceso debe ser puntual, porque se ha digerido. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Las pocas palabras son señal de sabiduría. Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Y este es un trabajo, una labor que debemos cada día pulir y perfeccionar. Proverbios 16:23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca. Subrayen ese: hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Hay una labor que hacer. Y en Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El sabio se caracteriza por trabajar en desarrollar el discernimiento y dominio propio en sus palabras. Además, añade gracia a ellas. Y eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses, Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra sazonada con sal significa que ha sido ya filtrada, procesada, cernida para estar en armonía con la voluntad de Dios en las Escrituras. Implica que lo que decimos primero es examinado a la luz del Evangelio y es apropiado para la necesidad. Y al tener el propósito de conducir a la vida del reino de Cristo, de consolar con el Evangelio de Cristo, estas palabras nunca serán insípidas, sino profundas, serán estimulantes, son palabras llenas de la gracia de Dios. Como dice también Pablo a los Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El cristiano examina sus palabras y busca las palabras adecuadas. No olvidemos que las palabras ligeras y múltiples vienen de un corazón engañoso, de una naturaleza pecaminosa que a menudo quiere expresar sus demandas en maldiciones, quejas y ofensas. Y de no ser tratados, estas demandas llegan a ser ídolos del corazón. Y hermanos, todos hemos causado dolor a alguien, ya sea un familiar, un amigo, un hermano en Cristo, con nuestras palabras. Todos lo hemos hecho. Hemos tal vez usado groserías, palabras ásperas,
para tratar a nuestro prójimo. Hemos respondido con gritos, sarcasmos, calumnia, chismes, murmuración, menosprecio, burlas, ofensas. Todos esos son pecados de la lengua. Nuestras palabras pueden ser tan hirientes que incluso pueden matar al prójimo, como lo vemos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 21 al 22, que lo pueden leer en sus casas. Y ahí en ese texto encontramos la relación que existe entre el enojo y la expresión del enojo por medio de palabras ofensivas. El pecado que se describe es no amar al prójimo. Y es importante saber que vamos a rendir cuenta de toda palabra sin propósito que hayamos pronunciado. Mateo 12, 36 al 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Debemos tomar el tiempo para reflexionar y responder adecuadamente. Examinemos nuestro nivel de prudencia y sabiduría en esto, hermanos. Examinemos si nuestras palabras pasan primero por el Evangelio y buscan la edificación y la unidad. Y supliquemos al Señor su gracia y su sabiduría. Ahora Santiago continúa con el desenlace, llamando a todo hombre a ser tardo para irarse, versículo 19. Aunque sabemos que hay personas que tienden a ser más débiles ante el enojo, aquí vemos que este es un llamado para todos. La ira es algo que nos afecta a todos, y eso incluye hombres y mujeres. En primer lugar, es importante recordar que existe una ira santa y una ira pecaminosa. En cuanto a la ira santa, vemos que Dios tiene como uno de sus atributos la ira. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de la injusticia. Y la ira santa es algo que, como imagen de Dios, podemos reflejar. Eso implica que la ira puede ser algo bueno y santo y podemos airarnos sin pecar. Pero también hay una ira motivada por mentiras y por las codicias de nuestros corazones. Todos nacemos en esa misma condición en Adán. Entonces, hasta aquí hemos visto un proceso en avance desde el oír, hablar, hasta llegar a airarse pecaminosamente. Todo empieza por oír mal, sigue con reaccionar rápidamente y termina en la ejecución de la ira pecaminosa. La ira pecaminosa, como vemos, no aparece de la nada, sino que primero se da un proceso para llegar a esa ira pecaminosa. La tentación se da cuando algún factor externo toca nuestros derechos personales y nos ofende. Y hay una reacción inmediata. Y el enojo surge de un juicio que hacemos contra una circunstancia que nos llegó. El mandato aquí es a no apresurarse a responder, sino tomar el tiempo de meditar, filtrar con paciencia antes de lanzar una respuesta o emitir un juicio. La ira pecaminosa es generalmente impaciente. No toma el tiempo para evaluar lo que está pasando y siempre en ese afán evalúa mal. Proverbios 14, 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Pero por lo general, en la cosmovisión del mundo, no responder a una ofensa en la misma manera es más bien señal de debilidad y falta de carácter, no de fortaleza. Pero la palabra señala todo lo contrario. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, Santiago no está diciendo que nunca debemos sentir ira, sino que nos llama a expresarla hasta que hayamos digerido y averiguado bien la situación. Y no hay justificación para hacerlo, porque a veces planteamos justificaciones, ¿no? Entonces, una cosa somos aquí y otra cosa somos entre familia. Ah, no, ahí sí nos podemos gritar, ahí sí nos podemos demostrar el enojo con golpes, con muchas cosas, ¿no? El carácter explosivo, es que yo tengo un carácter explosivo. Y entonces, pues esa es una justificación, según dicen algunos, ¿no? El impaciente, ni las circunstancias, ninguna de esas cosas son licencia para enojarnos de manera pecaminosa. Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira pecaminosa trae conflicto, división, soledad. Y si se prolonga, lleva al rencor, la amargura y la venganza. Se manifiesta en palabras sarcásticas, maldiciones, exageraciones, gestos, golpes, amenazas. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males.
Y es evidente, hermanos, en medio de la ira se olvida la ley de Dios, se comete todo tipo de injusticias y se llega a las locuras. La ira trae división, se pierde la paz, la armonía, se destruye la confraternidad. Proverbios 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. La ira opaca la abundancia. Podemos tener todo, pero si el ambiente es hostil, es lo más amargo que puede haber. Es lo que está diciendo aquí Salomón en Proverbios. Y el consejo y llamado que nos da Santiago para no llegar a este punto nos da tres puntos. Primero, desechar la maldad interna y externa, versículo 21. Segundo, versículos 22 al 25, oír y aplicar la palabra de Dios, ser hacedores. Y 26, ser coherentes con nuestra identidad, no ser religiosos ni hipócritas. Vamos a empezar con el primero, es desechar la maldad interna y externa, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago quiere decir que en esa prontitud para oír, desechemos toda suciedad interna y todo mal externo que nos acecha. Y despojarse hace referencia a quitarse la ropa, poner lejos o alejar, como cuando uno se quita la ropa sucia. Es algo similar a lo que dice el apóstol Pedro y también lo dice Pablo a los Efesios, en Efesios 4. Pero 1 Pedro dice, 1 Pedro 2 del 1 al 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Despojarse de la maldad es algo continuo, algo que debemos estar haciendo. Despojarnos y arrepentirnos de nuestra maldad constantemente nos va a permitir recibir la palabra correctamente. Si nuestro pecado sigue reinando, no vamos a poder dar lugar a la palabra. Aquí Santiago se basa en un ejemplo que toma de la naturaleza, una planta. La palabra fue, dice él, implantada, ¿no? Implantada en nosotros. Eso sucedió cuando recibimos el Evangelio, cuando lo creímos, pero debe seguir siendo recibida con mansedumbre. Esa mansedumbre es recibir la palabra siendo dóciles y obedientes sin resistencia. La recepción constante de la palabra es como un riego a una planta que le hace crecer y dar fruto abundante. Pero recibirla implica que tenga cabida en nosotros, significa permitir que gobierne nuestra vida, que extienda sus ramas a todas esas áreas que no hemos tratado. En Marcos 4:21 leemos las palabras del Señor. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? El Señor enseñó que si la luz de la palabra es puesta bajo un balde, un almud o debajo de la cama, pues no puede tener ese efecto santificador y renovador. Somos responsables de ponerla en alto para que alumbre toda la casa, o sea, toda nuestra vida. Y la palabra de Dios implantada continuamente, aplicada continuamente, dando fruto en nosotros, concluye en salvación. Entonces es necesario examinar nuestros corazones, hermanos. Es necesario atacar nuestros ídolos y reemplazar lo malo con los buenos tesoros para que ante las diferentes situaciones respondamos correctamente. Hermanos, examinemos cómo estamos llevando a cabo la labor continua de identificar, desechar lo malo y vestirnos de lo nuevo. Es importante. En segundo lugar, el llamado de Santiago es ser hacedores de la palabra. Versículos 22 al 25. El versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces es necesario oír con solicitud, con intención de aplicar esa palabra que fue implantada ya. No limitarnos solo a oír por oír, sino que es un llamado a esforzarnos por poner en práctica la palabra. No es solo dar un vistazo o probar algo una vez, sino involucrarnos, sumergirnos, deleitarnos. En la parábola del sembrador se describe la reacción de diferentes tipos de personas en la palabra, pero solo un terreno es buena tierra. Y aquí recordamos particularmente la semilla que cayó junto al camino, aunque todos los escenarios de la semilla donde cayó aplican esta enseñanza, pero quiero que miremos Marcos 4:4.
la semilla que cayó junto al camino. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. En Marcos 4:15 el Señor explica la identidad de estas personas, ¿no? Da una explicación a la parábola y a la identidad de las personas. En Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El corazón es el terreno, la palabra se siembra ahí, la palabra de Dios, en este caso la palabra llega al oído y no se alcanza a procesar cuando es arrebatada. Aquí puede ser el dejar en el olvido la palabra escuchada, una atención o impresión momentánea pero sin entendimiento, y el arrebatar la palabra implica que se reemplace por otra cosa. Pero en este proceso somos responsables. Y la palabra es reemplazada por las sugerencias de nuestro corazón, que son también alimentadas por Satanás. La palabra se saca de la mente, se pone otro mensaje diferente y no hay fruto. No podemos venir a la palabra de una manera religiosa, superficial. Pero oír y no obedecer la palabra es engañarse a sí mismos. Engañarse a sí mismos es hacer un cálculo erróneo, es lo que dice aquí Santiago, porque se pierde el beneficio, la utilidad de la palabra. Escuchar por escuchar sin ningún efecto no tiene ningún propósito. El engaño es contra uno mismo, porque piensa que todo está bien cuando no es así. No olvidemos que la fe sin obras está muerta. Aunque la salvación no es por obras, el creyente es sumamente productivo y la evidencia de la salvación es el fruto en perseverancia y en buenas obras. Las personas que solo se enfocan en oír ligeramente, no aplican, han perdido la palabra y han perdido su efecto. Y para explicarlo mejor, Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La comparación es con un espejo. Los espejos en ese tiempo no eran como nuestros espejos de vidrio hoy en día, sino que eran un metal pulido, sumamente pulido, que se colocaba horizontalmente en una mesa. Entonces, las personas que querían verse tenían que inclinarse para poderse mirar, ¿cierto? La persona se mira en el espejo para ver su imagen, como todos en algunos momentos del día lo hacemos, aunque diferente, porque nuestros espejos son diferentes, pero se inclinaba y después se iba y de seguro se le olvidaba el aspecto exacto fotográfico que tenía en el momento que se reflejó. Incluso este es un recuerdo que nosotros al mirarnos no intentamos retener, ¿no? Uno se mira, es por un momento, y uno no intenta tomarse una fotografía mental para saber cómo estaba en ese momento. Verse en el espejo es realmente una revisión temporal para saber cómo estamos y nada más. Así es el que oye la palabra, pero no la aplica en su vida. La escucha, ya sea en la iglesia, la lectura personal, pero solo temporalmente, porque después no puede ni recordar y mucho menos ejecutar. No atendió a ella con necesidad, no atendió a ella con diligencia como un tesoro especial, sino con ligereza. Y hermanos, esto sigue siendo común hoy en día. Escuchamos el sermón y al rato no lo recordamos. Yo he preguntado a personas si recuerdan lo que enseñó y le echan cabeza, cuál fue el pasaje que enseñaron el domingo? No se acuerdan. No pasa con todos, pero pasa. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Que hemos interpuesto otras cosas como más importantes, que nos consideramos autosuficientes. Es importante, pero no tanto, piensan algunos. Que podemos llegar a ser sumamente superficiales y religiosos, que no tomamos la palabra en relación a nosotros de manera correctiva y preventiva, por eso no volvemos a reflexionar en su contenido. O sea, no estamos viendo lo que dice segunda de Timoteo 3:16 al 17, ¿no? La utilidad de la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. No estamos viendo esa utilidad, que no tenemos conciencia suficiente de la importancia de la palabra de Dios y el propósito del Señor en nosotros, nuestra santificación, y que somos profundamente desagradecidos, porque el que tengamos la palabra es un milagro, hermanos. Hermanos, si miramos bien, todos podemos identificarnos con un poco o mucho de estos comportamientos, pero somos llamados aquí a arrepentirnos y dar un giro completo a nuestra vida.
Y básicamente esto es negarnos a nosotros mismos y dar lugar al Señor. Es tratar con nuestros ídolos. Y esto no es algo complejo, esto es cristianismo básico. Cristianismo básico. Y ahora Santiago lo aplica al creyente obediente, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago habla de la ley perfecta que hace referencia a la palabra de Dios. Es la ley perfecta. La palabra de Dios está libre de errores, inerrante, es infalible, es suficiente y es el medio en el que el Señor nos santifica. Y esa ley perfecta trae libertad. ¿Por qué? Porque es el evangelio del Señor. Aquí la idea en el original es inclinarse a mirar algo como un espejo, algo cuidadosamente desde el punto donde se vea más claro posible. Es la misma palabra en griego que se usa para cuando Pedro y Juan miraron dentro del sepulcro, tratando de mirarlo a lo más profundo posible. Hay que inclinarse a mirar la palabra de Dios a lo más profundo, mirar hacia adentro. El creyente, como en el espejo, mira la perfecta ley de la libertad, que es el evangelio, pero a diferencia del que se mira momentáneamente, el creyente continúa recordando la palabra de Dios y la aplica. El creyente no solo la oye, sino que la medita, la reflexiona, dispone toda su atención para ver profundamente, para descubrir el significado más profundo de la palabra de Dios, y al descubrirlo, corre a aplicarlo. Esto es aprovechar todos los recursos que tenemos en la iglesia. Estamos grabando este sermón, se puede escucharlo cuantas veces quiera. Tenemos un momento entre semana para repasar el sermón. Usted puede estar en ese estudio donde podemos preguntar, donde podemos profundizar más. A eso se refiere, hermanos. El creyente toma en serio las palabras y las advertencias. Expone su vida para ser examinada ante cada enseñanza, cada sermón, estudio bíblico, y suplica a Dios su asistencia para poder comprender mejor y seguir creciendo en la palabra, como lo dice Salmos 119:24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmos 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y Salmos 119:111. Por la heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y es bienaventurado, feliz, porque tiene provecho de esa aplicación y porque sabe que agrada a Dios, como dice Proverbios 1:33, mas al que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Salmos, el Salmo primero, que es muy claro en esto, Salmo primero, versículos 2 al 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, ¿cierto, hermanos? ¡Qué gozo esto! Cada vez tiene mayor luz, ve el efecto de la palabra aplicada en su vida, y hay frutos, y hay bendiciones abundantes. El verdadero creyente se caracteriza por este amor y gozo profundo, esmerado por la palabra de Dios y por su práctica. Contrario a eso, los no creyentes, y noten lo que dice aquí Salmo 119:155, los no creyentes aborrecen la palabra. Miren lo que dice el texto: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. No buscan tus estatutos. Entonces, no nos identifiquemos con el impío. Es que escuché o vi un mensaje que enviaron por ahí, de pronto ahora lo comparto, que el aborrecimiento de la palabra es el aborrecimiento de Dios. Si rechazamos la palabra, estamos rechazando a Dios. Y tercero, Santiago en conclusión nos llama a la coherencia en nuestra identidad. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Miren lo delicado que es esto, lo que está diciendo aquí Santiago. Santiago plantea un ejemplo entre la verdadera y la falsa adoración. La palabra religioso se traduce como adorador formal, como liturgias. Lo que señala Santiago es a una persona que se considera espiritual, piadoso, pero no tiene dominio propio sobre su lengua, sobre sus palabras. Como es común en esta carta, ese es un tema que se va a ampliar en el capítulo 3, pero aquí se da el inicio de este tema. La palabra para refrenar hace referencia al freno que se le pone a los caballos. Esa persona no tiene dominio propio sobre sus palabras, se caracteriza por la imprudencia,
O sea, las respuestas apresuradas, ofensas, groserías, mentiras, truanerías, murmuración, sarcasmos, exageraciones, maldiciones, blasfemias. Y este es un pecado contra Dios y contra el prójimo. En ese caso, su vida piadosa, su práctica de la fe es inútil, es lo que dice aquí Santiago. O sea, no tiene ningún propósito, porque es una fachada. Sus palabras están evidenciando lo que hay en su corazón. La vida del creyente es una vida de servicio y de adoración, pero todo se echa a perder sin dominio propio en las palabras. La religión verdadera implica palabras purificadas, palabras sazonadas con sal, palabras prudentes a su tiempo, palabras llenas de sabiduría. Y la iglesia local debe caracterizarse por el uso correcto de las palabras. Palabras llenas de gracia que promuevan la unidad y el amor. Y esto aún en medio de circunstancias que ameriten la exhortación, porque a veces la excusa es, no, es que estoy exhortando. No, aún en la exhortación, las palabras tienen que ser sazonadas con sal, más aún, llenas de gracia. Cuando la congregación toma el camino de la imprudencia y las ofensas, como dije, la iglesia se paraliza. No puedo vivir para el Señor y servir al propósito del Señor. ¿Y qué van a decir los de afuera cuando nos vean agrediéndonos, gritándonos? Recordemos que esto pasó en la iglesia de Galacia, Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y eso significaba la competitividad egoísta entre unos y otros para vencer con un punto de vista. Los motivos de discusión y violencia ahí eran en relación a la ley como un pacto de obras y el libertinaje. Y esta lucha dejaba grandes heridas en la iglesia. Muchos con sus palabras son obstáculos para los que no conocen el Evangelio. Muchos generan divisiones en las familias, en las congregaciones. El apóstol Pablo dice a los Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El pasaje dice quítense, es un mandato. De nuevo la idea de renovar y usar otro comportamiento. La amargura, la ira, la maledicencia llevan al mal uso de las palabras. La amargura es rencor y resentimiento, es un humor áspero e implacable. La amargura es resultado de un corazón que está inundado con prejuicios, que guarda sentimientos adversos contra otra persona y luego se dispone a explotar en ofensas. La malicia es la perversa inclinación del pensamiento, la maligna o vil disposición que se deleita aún en infligir daño al prójimo, herir al prójimo. Y esos sentimientos explotan en gritería y maledicencia. La gritería es la explosión de un espíritu amargado y enojado. En nuestra sociedad estamos acostumbrados a que los padres gritan a los hijos responden gritando, los esposos se gritan, los profesores gritan a los alumnos. Estamos en una sociedad gritona. Es levantar la voz para agredir, dominar, para controlar a la gente. Y generalmente se tolera como si fuera normal. Pero no es normal. No es normal. La maledicencia es el contenido difamatorio, insultante, ofensivo, es calumnia, es hablar mal de la gente en su presencia o cuando no están. Puede ser calumnia, difamación, engaño, chismes, verdades a medias, sarcasmos. En Proverbios 15 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ante la ofensa, una respuesta suave quita la ira, pero lo contrario empeora la situación. Y cada vez hay una palabra más fea, es como una competencia por agredir, por ganar la batalla. Y Dios está mirando eso. Acá dice, los ojos de Jehová están mirando a los malos y a los buenos. Están mirando las palabras, escuchando las palabras, están identificando al que usa bien sus palabras y al que las usa mal. La provisión para frenar esto es la benignidad y la misericordia, como sigue diciendo ahí Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el ejemplo del Señor Jesucristo, que cuando le hacían mal, no respondió de la misma manera. Y aquí lo cita Pedro en 1 de Pedro 2:23 al 24, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La respuesta del Señor a las maldiciones y los insultos, al maltrato injustificado, no fue la misma respuesta. Más bien, ¿qué hizo Él? Oró pidiendo perdón por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él llevó su causa a Dios y descansó en su voluntad. Él permaneció en amor a nosotros para librarnos de la condenación. ¿Qué hubiera pasado donde el Señor hubiera cedido a las amenazas, bájate de la cruz, y todas esas cosas que le decían, meneando la cabeza, como dicen los salmos, y burlándose de Él? No habría redención. Pero Él fue infinitamente sabio y prudente en cada palabra que dijo, y en su amor hasta el final. Su prudencia se vio en que permaneció en la cruz en silencio. Solo dijo palabras redentivas, palabras que mostraban su obrar en favor de nosotros. Y ahora somos llamados para actuar emitiendo el ejemplo del Señor. Pero es claro que todos estamos en necesidad constante de ser renovados y aplicar el Evangelio. Todos flaqueamos en el llamado a cada hombre a ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Todos hemos defraudado, todos hemos ofendido. Tal vez hace unos minutos, al salir, en medio de los afanes, al preparar las cosas, nos hemos gritado, agredido, ofendido. Pero es necesario empezar por escuchar y discernir con mansedumbre el llamado de la palabra el día de hoy, para examinarnos, arrepentirnos y fortalecernos en él. Qué bonita esa enseñanza, que el mismo escenario de la enseñanza nos está haciendo cumplir lo que dice, ¿no? Escuchen con atención. Hay advertencias claras sobre las consecuencias y efectos de una vida religiosa y superficial, y tenemos la provisión en Cristo, en la perfecta ley de la libertad, que es el Evangelio de Cristo, para tratar con nuestros pecados y vivir para Él. No hay manera de vivir en la libertad de los hijos de Dios sin depender del Evangelio de Cristo. En Él somos suplidos para esta perseverancia. Solo en Él, usando sus medios, sus provisiones, podemos ser libres y expresar esa libertad en la adoración y el servicio, viviendo en armonía, gozo y unidad con todo el pueblo de Dios, con una verdadera expresión de la vida piadosa, como leemos en Salmo 133:1, y con esto termino. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Señor les bendiga, hermanos.